el tema de la extrapolación. ¿Está bien? Bien. A ver, jovencitos. Antes de explicar en qué consiste la extrapolación, vamos a recordar brevemente en qué consistían los dos niveles anteriores. El tema de la extrapolación, muchachos, está contenido en un tema más amplio. Este tema más amplio se llama los niveles de la comprensión de lectura, ¿no? Y vamos a tener tres niveles de la comprensión. El nivel literal o explícito, el nivel inferencial o implícito, y el tercer nivel, el nivel de la extrapolación. Muy bien. El nivel literal o explícito, jóvenes, señoritas, como recordarás, hace referencia a aquella información que se encuentra en el texto expresada de forma clara, de forma notoria, de forma evidente. Para que el lector pueda captar esta información literal, solamente le va a bastar una lectura superficial, una lectura poco profunda. Porque esta información se encuentra expresada claramente en el texto, se encuentra en la superficie del texto. Muy bien. Las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar sobre si el lector es capaz de comprender la información literal van a ser sencillas de desarrollar, ¿no? Porque esta información se encuentra expresada de forma clara en el texto. Muy bien. El segundo nivel de la comprensión de lectura, jóvenes señoritas, el nivel inferencial o implícito, hace referencia a aquella información que se encuentra en el texto como la información literal, con la diferencia de que esta información no está explícita, no está expresada claramente en el texto. Todo lo contrario. Esta información está oculta, está implícita, está entre líneas. Para que el lector pueda captar esta información oculta, va a tener que hacer uso de las llamadas inferencias. Su cerebro va a hacer un proceso mental para poder recuperar esta información escondida u oculta. A este proceso mental se le llama inferencia. El lector va a tener que inferir esta información. Muy bien. ¿Qué cosa es una inferencia entonces? ¿A qué llamamos inferencia? Una inferencia es un proceso mental que va a consistir en recuperar la información escondida a través de la información explícita o evidente. Es decir, gracias a la información literal, el lector va a poder hacer visible, ¿no? Va a poder recuperar, va a poder captar aquella información que se encuentra entre líneas en el texto. Muy bien. Las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar si el lector es capaz de comprender la información oculta en el texto, van a ser, por lo menos en teoría, más difíciles de desarrollar
que las preguntas que van a indagar si el lector es capaz de comprender la información literal. ¿Por qué resolver estas preguntas serían más difíciles? Porque para poder hacerlo, el lector va a tener que hacer inferencias, ¿no? Y hacer inferencias es un proceso mental más complejo que simplemente captar la información explícita o literal. Por esa razón. Muy bien, jovencitos. Hemos recordado entonces los dos niveles primeros, ¿no? Los primeros dos niveles de eh, de los niveles de la comprensión de lectura. El día de hoy nos toca desarrollar el tercer nivel, el nivel de la extrapolación. El nivel de la extrapolación. A ver, jovencitos, antes de explicar lo que es el nivel de la extrapolación en la comprensión de lectura, vamos a averiguar lo que significa extrapolación o el verbo extrapolar en el diccionario de la academia, ¿no? ¿Cuál es el significado general que tiene esta palabra? Jovencitos, si nosotros buscamos extrapolar en el diccionario, vamos a encontrar la siguiente definición. Extrapolar es aplicar a un ámbito determinado conclusiones obtenidas en otro ámbito. Eso es extrapolar. Aplicar a una circunstancia determinada conclusiones obtenidas en otras circunstancias. Muy bien. A ver, un ejemplo sencillo para que me entiendas qué cosa es extrapolar. Imagínate que hay un estudiante universitario, ¿no? Este estudiante está en la carrera de historia, por ejemplo, ¿no? Está estudiando historia en la universidad y tiene que hacer un trabajo monográfico sobre un tema en su carrera. Entonces, esta persona, ¿no? Realiza su trabajo monográfico en su carrera, en la especialidad de historia, lo presenta. Muy bien, es un buen trabajo, un excelente trabajo. Pasa el tiempo y otro estudiante, digamos, de la carrera de lingüística, se encuentra con este trabajo que ha desarrollado el estudiante de historia. Entonces le parece un trabajo muy interesante y lo que hace este estudiante es aplicar las conclusiones de esta monografía en la carrera de historia y las aplica en su carrera, en la carrera de lingüística. Lo que está haciendo este estudiante es una extrapolación, ¿no? Lo que ha hecho es extrapolar las conclusiones de este trabajo monográfico en la especialidad de historia y lo está aplicando a un trabajo monográfico en la especialidad de lingüística. Ha hecho una extrapolación. Está aplicando a un ámbito determinado conclusiones obtenidas en otro ámbito. A esos jovencitos, señoritas, llamamos extrapolar. Muy bien. Ahora, jovencitos, cuando hablamos del nivel de la extrapolación, eh, se toma en cuenta esta definición general. No se aleja mucho del sentido que ya hemos visto hace un momento. Muy bien. ¿Qué cosa es el nivel de la extrapolación? Jovencitos, el nivel de la extrapolación hace referencia al nivel más profundo de la comprensión de lectura. En este nivel, jóvenes,
el lector ya ha entendido el texto en los dos niveles anteriores. Ha comprendido la información literal, ha comprendido también la información implícita y utiliza estos contenidos de forma creativa. Puede utilizar los contenidos del texto y aplicarlos a una circunstancia totalmente distinta a la realidad del texto. Es decir, puede utilizar el contenido del texto y lo aplica a una realidad extratextual, es decir, más allá del texto, o metatextual, ¿no? Algo parecido, más allá del texto. Muy bien. El lector también puede utilizar los contenidos del texto y puede hacer predicciones, puede utilizar el contenido del texto y puede hacer proyecciones. Muy bien. Entonces, jovencitos, si nosotros leemos un texto y ese contenido lo aplicamos a una circunstancia ajena al texto, lo aplicamos a otra circunstancia, estamos haciendo una extrapolación. ¿Está bien? Y es una actividad que realizamos cotidianamente, es una actividad que siempre realizamos. Cuando leemos, ¿no? También desarrollamos este tipo de actividad. A ti te ha sucedido, tú has entendido el texto en el nivel de la extrapolación muchas veces. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que estás leyendo una novela, ¿no? Has dejado de estudiar unas horas y agarras una novela para distraerte, ¿no? Y estás leyendo. Digamos que estás leyendo eh, El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. ¿Está bien? Estás leyendo esta novela. El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Muy bien. Entonces tú lo estás leyendo solamente con un afán de distraerte, ¿no? De desestresarte de todas tus actividades académicas. Muy bien, estás leyendo esta novela, ¿no? Y de pronto tú encuentras ahí un párrafo que tú estabas buscando, ¿no? Para resolver un problema de tu vida cotidiana. O sea, lo encuentras de casualidad. Te encuentras esta información en ese texto, en esa novela. Entonces tú encuentras la información y aplicas esa información para resolver tu problema de tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Has hecho una extrapolación, porque estás aplicando el contenido de ese texto a una realidad totalmente distinta a la realidad del texto. Estás aplicando el contenido del texto a otra circunstancia diferente. A esa actividad mental, jovencitos, se le conoce como extrapolación. Muy bien. Y a ti te ha sucedido no solamente una vez, sino varias veces. Y no solamente ocurre con las lecturas, ¿no? Cuando estás viendo una película puede sucederte eso, por ejemplo, ¿no? Cuando estás estudiando un tema de, no sé, de geografía, te puede suceder eso. Puedes aplicar ese contenido y aplicarlo a otra materia. Sucede en varios ámbitos de la vida. Muy bien, jovencitos. A ver, continúa. Cuando hablamos de la extrapolación ya aplicado a la comprensión de lectura, decimos lo siguiente. La extrapolación es una operación cognitiva por la cual el lector lleva a cabo un viraje con el fin de contrastar el contenido del texto con cierta información extratextual, o sea, más allá del texto,
a fin de evaluar si es admisible o productiva. Jovencitos, cuando hablamos de extrapolación en preguntas, ¿no? Preguntas concretas de comprensión de lectura, vamos a tener dos tipos de preguntas sobre este nivel de la comprensión. Dos tipos de preguntas. La primera pregunta, ¿ya? El primer tipo de pregunta del nivel de la extrapolación se le llama preguntas de extrapolación cognitiva o de negación, y el segundo tipo de preguntas de extrapolación son las preguntas de extrapolación referencial. Entonces vamos a tener dos tipos de preguntas. La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Jovencitos, señoritas, estos tipos de preguntas son sencillas, son fáciles de desarrollar, son fáciles de entender también. Muy bien, a ver, jovencitos. En primer lugar, las preguntas de extrapolación cognitiva, ¿en qué consisten? Jovencitos, en una pregunta de extrapolación cognitiva se va a cambiar radicalmente lo que dice el texto con la intención de obtener una conclusión de ese cambio. Repito, la pregunta de extrapolación cognitiva va a consistir en cambiar radicalmente lo que dice el texto con la intención de obtener una conclusión de ese cambio. En eso consisten las preguntas de extrapolación cognitiva. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos a ver un ejemplo. Yo te voy a decir un texto cortito y luego te voy a hacer una pregunta de extrapolación cognitiva. Y vamos a hallar la respuesta. A ver, el texto es el siguiente. Amnistía Internacional es un organismo que se encarga de proteger los derechos humanos. Amnistía Internacional es un organismo que se encarga de proteger los derechos humanos. Amnistía Internacional emitirá informes negativos, incluso si es un país poderoso el que viola los derechos humanos. Repito, Amnistía Internacional emitirá informes negativos, incluso si es un país poderoso el que viola los derechos humanos. Muy bien, ahí tenemos un texto conformado por dos oraciones nada más. En este texto, jovencito señorita, se nos informa que existe una entidad internacional, ¿no?, que se llama Amnistía Internacional, que se encarga de velar, de proteger los derechos humanos. En el texto se nos informa que este organismo es independiente, ¿no? No se alinea con ningún tipo de país. Es tan independiente que hace informes negativos incluso si es un país poderoso el que comete crímenes en contra de los derechos humanos. Muy bien. Ese es mi texto. Ahora, jovencitos, fíjate en cómo se presenta una pregunta de extrapolación cognitiva. Ya sabemos que en la pregunta se va a cambiar radicalmente las ideas del texto para determinar una conclusión de este cambio. Una pregunta típica de extrapolación cognitiva sería:
Eh, si Amnistía Internacional se sometiera a los países poderosos, entonces, esa es la pregunta de extrapolación cognitiva. Si Amnistía Internacional se sometiera a los países poderosos, entonces. Fíjate que en la pregunta se está cambiando radicalmente lo que sostiene el texto. En el texto se nos dice que Amnistía Internacional no se somete a ningún país, pero en la pregunta cambian esto radicalmente, ¿no? Si Amnistía Internacional se sometiera a los países poderosos, ¿qué sucedería? Muy bien. Así son, jovencitos, las preguntas de extrapolación cognitiva. Hay un cambio radical del contenido del texto para determinar la conclusión de ese cambio. ¿Cuál podría ser una respuesta a esta pregunta? La respuesta podría ser, por ejemplo, Amnistía Internacional no emitiría informes negativos sobre los Estados Unidos, ¿no? Amnistía Internacional no emitiría informes negativos sobre los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Amnistía Internacional se somete, ¿no?, a los países poderosos, y como Estados Unidos es un país poderoso, si este país violara los derechos humanos de sus ciudadanos, Amnistía Internacional no haría un informe negativo sobre este país. Bien, ahí está. Facilito, facilito. A ver, jovencitos, señoritas. Aquí tenemos otro ejemplo, sencillito, de una pregunta de extrapolación cognitiva. Dice lo siguiente. Según René Descartes, el conocimiento se origina en la intuición racional. O sea, Descartes es un racionalista. Por ello, Descartes se opone a la tesis empirista, según la cual la fuente del conocimiento es la experiencia, los datos obtenidos por los sentidos. Muy bien, aquí tenemos un texto facilito, sencillo, en el cual se nos dice que Descartes cree que el conocimiento se origina en la intuición racional y que Descartes se opone a la tesis de los empíricos, de los empiristas. Ellos sostienen que la fuente del conocimiento son los datos obtenidos por la experiencia, los datos obtenidos por los sentidos. Muy bien, fíjate en la pregunta de extrapolación cognitiva. Si Descartes hubiese sostenido que la ciencia se origina en la observación, habría sido calificado de, fíjate que en la pregunta se contradice, ¿no? O mejor dicho, que la pregunta contradice lo que sostiene el texto. Acá hay una pregunta de extrapolación cognitiva. Se cambia radicalmente el contenido del texto con la intención de obtener una conclusión de ese cambio. Entonces, jovencitos, si Descartes hubiese sostenido que la ciencia se origina en la observación, habría sido calificado de qué cosa. Ponme aquí en el chat la respuesta. Racionalista, metafísico, empirista, intuicionista, probo. Castillo, la C de Castillo, me dice Frank. ¿Están de acuerdo con su compañero? Señoritas, jóvenes, la C de Castillo. Muy bien, la C es la respuesta. Muy bien, Frank. La C es la respuesta. Si Descartes hubiese sostenido que la ciencia se origina en la observación,
habría sido pues calificado de empirista, porque los empiristas sostienen que el conocimiento se origina en los datos obtenidos por los sentidos, en los datos obtenidos por la experiencia. Muy bien, muy bien. Facilito. Jovencitos, si tú revisas los exámenes de admisión eh, de San Marcos, por ejemplo, la última pregunta generalmente, ¿no?, es la pregunta de extrapolación. Y tiene esta forma de presentarse, con ese sí condicional, ¿no? Si Descartes hubiese sostenido, ¿no?, si Amnistía Internacional, esta forma condicional. Jovencitos, en los exámenes de admisión de San Marcos, generalmente, esto puede variar, las preguntas están divididas de la siguiente manera. Hay una o dos preguntas del nivel literal, una o dos preguntas del nivel inferencial y la última pregunta sobre el nivel de la extrapolación, ¿no? Si tú te das cuenta, generalmente la quinta pregunta tiene esta forma, esta presentación. Muy bien, jovencitos. Hemos visto entonces lo que es la extrapolación cognitiva. Ahora vamos a ver la extrapolación referencial o de condición supuesta. La extrapolación referencial. A ver, jovencitos, esto también es sencillo, esto también es fácil. La pregunta de extrapolación referencial, jóvenes, no va a cambiar radicalmente el contenido del texto. Lo que va a cambiar es el referente. Es decir, puede cambiar la especialidad, puede cambiar la época, puede cambiar la disciplina, puede cambiar el espacio, puede cambiar el lugar, etc. En la pregunta de extrapolación referencial no se va a cambiar radicalmente el contenido, sino se va a cambiar el referente. ¿Está bien? Muy bien. Puede cambiarse la época, ¿no?, como les dije, la disciplina, el lugar, etc. Te voy a decir a continuación un texto, ya, un texto breve también, con una pregunta típica del nivel, con una pregunta típica de extrapolación referencial. Muy bien, el texto es el siguiente. Platón era un detractor de la democracia. Platón era un detractor de la democracia, era un crítico de la democracia. Él consideraba que por culpa de la democracia había muerto su maestro Sócrates y además creía que la democracia era inestable como una veleta, ¿no?, cambiante como una veleta. Muy bien, aquí tenemos el texto, cortito, dos oraciones también. El texto se nos dice que Platón era crítico del sistema democrático, ¿no? Era un detractor del sistema democrático. ¿Por qué era detractor del sistema democrático? Por dos razones. En primer lugar, le echaba la culpa de la muerte de su maestro Sócrates, y en segundo lugar, porque consideraba que la democracia era inestable, era cambiante, ¿no?, como una veleta. Muy bien, ahí tenemos el texto cortito. Fíjate en la pregunta de extrapolación referencial.
Si Platón viviera en nuestra época, entonces, si Platón viviera en nuestra época, entonces, aquí tenemos una pregunta típica de extrapolación referencial. Fíjate que en la pregunta no se cambia radicalmente el contenido del texto. Lo que se está cambiando es el referente. En este caso se está cambiando la época, ¿no? Lo que la pregunta hace o lo que la pregunta pretende es que el estudiante haga una proyección hacia el futuro, ¿no? Y pueda determinar cuál es la actitud de Platón en esta época, ¿no? No te están preguntando de lo que opina Platón en su época, sino hay una proyección hacia el futuro. Muy bien, se está cambiando el referente. Jovencitos, ¿cuál sería la respuesta? Te voy a dar 3 alternativas y tú me vas a decir cuál es la clave. La pregunta era, si Platón viviera en nuestra época, entonces, A, sería crítico de Sócrates. Sería crítico de Sócrates. B, sería detractor de la democracia. Sería detractor de la democracia. Y C, sería seguidor de la globalización. Sería seguidor de la globalización. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sería crítico de Sócrates? ¿Sería crítico de la democracia? ¿Sería seguidor de la globalización? ¿Cuál será la respuesta? La B, me dice Samuel. La 2, la B, me dice Franca. Jovencitos, a propósito, las preguntas de extrapolación, ya sean referencial o ya sea, eh, o ya sea cognitiva, las respuestas siempre tienen que ser compatibles, ¿no? Consistentes, coherentes con el texto. Tú no puedes dar como respuesta una oración que contradiga a lo que sostiene el texto, no es imposible. Si tú te das cuenta entonces que la respuesta que das contradice a lo que has leído, entonces no podría ser la respuesta. La respuesta, a pesar de que las preguntas de extrapolación se salen del texto mismo, ¿no? Te llevan a otra circunstancia, las respuestas tienen que estar basadas en lo que dice el texto. Muy bien, la respuesta aquí sería, jóvenes, la B. Platón sería un detractor de la democracia. Probablemente, ¿no? Si Platón viviera en nuestra época, probablemente sería un detractor de la democracia. Claro, porque Platón decía que la democracia de su época era inestable como una veleta. Y en nuestra época, esa característica que tiene la democracia de ser inestable se ha mantenido. Han cambiado algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos secundarios, pero esa característica se ha mantenido. Entonces, probablemente, si Platón viviera en nuestra época, no, sería detractor, sería crítico de la democracia. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. A ver, continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo, un poco más elaborado. A ver, tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar. Vas a poner la respuesta aquí en el chat. Muy bien. Vamos a leer un texto y vamos a responder la pregunta de extrapolación referencial. Muy bien, jovencitos. Julio Ramón Ribeiro comenta en sus memorias, tituladas La tentación del fracaso, cómo a finales de la década del 50 llegó a París otro peruano a trabajar con él para la misma empresa periodística.
y al poco tiempo de conocerse, tratarse e incluso compartir vivienda durante un tiempo, le enseñó un manuscrito de una novela que acababa de terminar. Ribeiro la leyó y anotó en su diario que era una de las novelas más originales, más frescas e interesantes que había leído en los últimos tiempos. Solo después de estos datos revela el nombre del joven escritor y el de su obra. Se trata de Vargas Llosa y La ciudad y los perros. Muy bien. A la vuelta de los años y en un acto de justicia, el mismo Vargas Llosa considera a Ribeiro como el mejor cuentista peruano y uno de los mejores de todos los tiempos en nuestra lengua, a pesar de su discreto lugar dentro del boom. Lustig, por su parte, está absolutamente convencido de que para los próximos años Ribeiro compartirá cómodamente con Vargas Llosa el pedestal de la fama gracias a una verdadera difusión de su obra. Y Miguel Gutiérrez opina que Ribeiro es uno de los mayores maestros del cuento de la lengua española del siglo XX, al lado de Borges, Rulfo, Cortázar, Onetti y García Márquez. Muy bien, jovencitos. Aquí en el texto se nos dice que Julio Ramón Ribeiro consideraba que la primera obra de Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros, era interesante, era fresca, era original. Se nos dice en el texto también que Vargas Llosa consideraba que Ribeiro era el mejor cuentista peruano. Y no solamente el mejor cuentista peruano, sino uno de los mejores de todos los tiempos en lengua castellana, a pesar de su lugar discreto dentro del boom. Es decir, era uno de los mejores escritores, ¿no? Uno de los mejores cuentistas, a pesar de que tenía un lugar en un segundo plano dentro del boom. Muy bien. Luego nos dice el texto que hay un crítico literario, Lustig, que considera que Ribeiro va a ser tan famoso o tan prestigioso como Vargas Llosa a través, en el transcurso de algunos años, cuando la obra de Ribeiro se difunda más, se difunda apropiadamente. Muy bien. Entonces, jovencitos, nosotros podemos inferir a partir del texto que si Ribeiro no es tan famoso como Vargas Llosa, se debe a que tenía una personalidad discreta, ¿no? Se debe a que a causa de esta discreción, su obra no fue difundida como debió haberlo sido. Nosotros inferimos eso del texto que hemos leído. Muy bien. Fíjate en la pregunta de extrapolación referencial. Si Ribeiro hubiese nacido en Argentina, entonces muy probablemente, ¿qué hubiese pasado? Aquí tenemos una pregunta de extrapolación referencial. Está cambiándose el lugar de nacimiento en este caso. Si Ribeiro hubiese nacido en Argentina, no en el Perú, entonces, muy probablemente, ¿qué hubiese pasado? Sería tan famoso como Vargas Llosa, tendría que haber escrito muchas novelas, hubiese tenido un lugar discreto dentro del boom, sería intrascendente en el Perú, no habría escrito ningún tipo de memoria.
¿Cuál será aquí la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será la respuesta? En el texto se nos dice que Ribeiro, si no es tan reconocido, si no es tan famoso como Vargas Llosa, no se debe a la calidad de su obra, no. Es uno de los mejores escritores en lengua española, por lo menos de cuento. Su poca fama alcanzada, se debe a su lugar discreto dentro del mundo. Se debe a que su obra no se difundió de la forma como debía haber sido, ¿no? Entonces, la fama de Ribeiro no se debe, no tiene nada que ver con su lugar de nacimiento. Puede ser peruano, puede ser ecuatoriano, puede ser chino, japonés. Su lugar, la difusión de su obra o la fama que él hubiese alcanzado no depende del lugar de su nacimiento, ¿no? Depende de otras circunstancias. Si Ribeiro hubiese nacido en Argentina, entonces muy probablemente, ¿qué hubiese pasado? Sería tan famoso como Vargas Llosa, tendría que haber escrito muchas novelas, hubiese tenido un lugar discreto dentro del boom, sería intrascendente en el Perú, no habría escrito ningún tipo de memoria. ¿Sería intrascendente en el Perú? No, no es la respuesta. En el texto se mencionan a escritores latinoamericanos, ¿no? Como Borges, Rulfo, Cortázar, Onetti, García Márquez, que sí son muy importantes en el Perú, ¿no? No, no sería la D. La C, me dice Kevin. ¿Será la respuesta la C? ¿Concuerdan con su compañero? Aquí la respuesta es, jovencitos, la C. Muy bien, Kevin. Si Ribeiro hubiese nacido en Argentina, entonces muy probablemente hubiese tenido un lugar discreto del boom. Claro, porque la fama que no ha tenido Ribeiro no tiene nada que ver con el lugar de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa es peruano y era uno de los protagonistas del boom. No se debe tampoco a la calidad de su obra. En el texto nos dice que se debe a la poca difusión de la misma. Entonces, si Ribeiro hubiese nacido en Argentina, muy probablemente hubiese tenido también un lugar discreto dentro del boom. Muy bien, jovencito, muy bien, señoritas. Fíjate que en las preguntas de extrapolación referencial lo que se cambia es el referente, no se cambia radicalmente el contenido, como en las preguntas de extrapolación cognitiva. Muy bien. A ver, vamos a ver algunos textos más. Facilito. Muy bien. Señorita, jovencito. Texto siguiente. Provista de un músculo muy fuerte para mover el pulgar, el abductor, la mano humana puede ejercer diversos tipos de presión. Esencialmente, la mano se adapta al trabajo que debe hacer y no a la herramienta, lo cual se manifiesta al manejar un desarmador, por ejemplo. Pregunta, si la mano
se amoldara a la herramienta y no al trabajo, ¿qué sucedería? Acá hay una pregunta de extrapolación cognitiva, ¿no? El texto nos dice que la mano es hábil, es versátil, porque se adapta al trabajo y no a la herramienta. La pregunta es, si la mano se amoldara a la herramienta y no al trabajo, está contradiciendo lo que dice el texto, está cambiando radicalmente el contenido del texto. ¿Cuál sería la respuesta? El abductor dejaría de ser un músculo muy fuerte, el pulgar mostraría una infinitud de movimientos, afectaría gravemente a todos sus músculos, el manejo de un desarmador no sería versátil, ninguna de las anteriores. Samuel me dice la D. ¿Están de acuerdo, señoritas, jóvenes? Willy también me dice la D. Jovencitos, mientras vas pensando en la respuesta. En teoría, las preguntas de extrapolación serían mucho más difíciles de desarrollar que las preguntas que indagan sobre si el lector es capaz de comprender la información literal y sobre las preguntas que indagan sobre si el lector es capaz de hacer inferencias a partir del texto. ¿Está bien? Muy bien. Esto es relativo, ¿no? Yo por eso te digo siempre en teoría, en teoría. Es relativo, ¿no? Ya depende de la persona, ¿no? Si ustedes, jovencitos, tienen el hábito de la lectura, ¿no? Si ustedes leen todos los días, aparte de sus estudios, ¿no? Entonces, probablemente ustedes entiendan los tres niveles de la comprensión en un solo proceso, ¿no? Casi automáticamente, sin darse cuenta, casi sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes están entrenados, están habituados a leer, ¿correcto? Entonces van a entender el texto en estos tres niveles, probablemente, ¿no? En un solo proceso. Van a comprender la información literal, van a hacer inferencias, van a hacer extrapolaciones, casi sin percatarse. Jovencitos, pero ¿qué sucede si ustedes no tienen el hábito de la lectura? Si ustedes no leen diariamente, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando ustedes lean un texto, ¿no? Por obligación, ¿no? Lo que van a entender va a ser simplemente lo más superficial del texto, es decir, el primer nivel de la comprensión de lectura. Van a entender solamente la información literal. Si ustedes van a querer entender el texto en los dos niveles siguientes, le va a ser muy difícil. Van a tener que leer 2, 3, 4, 5 veces. Y ni aún así van a comprender pues el nivel inferencial o hacer extrapolaciones, ¿no? ¿Por qué va a suceder eso? Porque no van a estar habituados, no van a tener el entrenamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues simplemente teniendo el hábito de la lectura, ¿no? Si tú tienes el hábito de la lectura, vas a estar entrenando a tu cerebro para que pueda entenderlo en estos tres niveles. Jovencitos, es como el siguiente caso. Imagínate tú que te gusta el fútbol, ¿no? Pero por alguna razón no lo has podido jugar, pero sabes todas las reglas, ¿no? Tienes un equipo favorito en el Perú, en el mundo, sabes todas las reglas. Entonces, si el día de hoy, en la tarde, va a ser la primera vez
que juegues un partido de fútbol, la primera vez que juegues una pichanca. Te pregunto, ¿serás un buen jugador de fútbol? Ponlo aquí en el chat. Tú sabes todas las reglas, ¿no? Tú sabes cómo se juega el fútbol. Si hoy juegas por primera vez un partido de fútbol, ¿podrás ser un buen futbolista? No, evidentemente no, no. ¿Qué tiene que suceder para que tú seas un buen jugador de fútbol? ¿Qué es lo que tienes que hacer? La práctica, tienes que entrenar. No digamos el mejor jugador de fútbol, sino un mediano jugador de fútbol. Tienes que practicar, tienes que entrenar para que puedas ser un buen jugador de fútbol. Claro. Bueno, igual, ¿no? El talento también se mejora, se practica, ¿no? Si tú solamente sabes las reglas y nunca has jugado, a pesar de tener el don de ser un buen deportista, a la primera no lo vas a hacer, vas a tener que entrenar. Algo semejante sucede con, con la lectura, con la comprensión de lectura. Si tú quieres ser un buen lector, si tú quieres comprender lo que estás leyendo, no te va a bastar solamente saber la teoría que te puede decir un profesor. Lo que tú tienes que tener es el hábito de la lectura, la práctica, ¿no? Si no tienes ese hábito, va a ser muy complicado, jovencitos, de que puedas ser un buen lector. El único camino es que te crees un hábito de la lectura, ¿no? Yo te recomiendo que comiences con media hora al día, ¿no? Que puedes leer algún libro de tu interés y de esa manera te vas creando un hábito para que seas un buen lector. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. Volvemos aquí al texto. ¿Cuál será la respuesta? Aquí me habían dicho la E, la D y la D. Si la mano se amoldara a la herramienta y no al trabajo implicado, ¿no? ¿Qué sucedería? Aquí me han puesto la respuesta. El manejo de un desarmador no sería versátil. Muy bien, la D es la respuesta. Claro, en el texto se nos dice que la mano humana es hábil porque se amolda al trabajo y no es la herramienta, ¿no? Entonces, si la mano se amoldara a la herramienta y no al trabajo, entonces la mano dejaría de ser lo hábil que es. Sería menos hábil, sería menos versátil. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Texto siguiente. Texto siguiente, jovencitos. Después de los atentados del 11 de septiembre, las medidas de seguridad se están incrementando. En ese contexto, a las tradicionales huellas dactilares podemos sumar ahora el reconocimiento rutinario por el iris. Con el Iris Access 3000 de LG Electronics se identifica con toda fiabilidad a la persona examinando su iris. El individuo que tenga acceso libre debe registrarse previamente grabando su iris en el dispositivo, con uno de sus ojos reflejado en el aparato a una distancia de 7,25 centímetros. Muy bien, jovencitos, señoritas. Si al grabar su iris, una persona lo hace a una distancia de 10 centímetros, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería aquí la respuesta?
¿Cuál sería la respuesta, jovencitos? La C, me dice Samuel. El dispositivo Iris Access sería incapaz de identificarla. ¿Están de acuerdo con su compañero? Aquí la respuesta, muy bien, Samuel, sería la C. Claro, si en el texto se nos dice que para que nos reconozcan, para que el aparato funcione, mejor dicho, se debe grabar a 7,25 centímetros de distancia. Si se graba más lejos, entonces el dispositivo Iris Access sería incapaz de identificarlo. Muy bien, la C es la respuesta. A ver, continuamos. Muy bien, muy bien. Acá tenemos un texto en el cual se está hablando sobre el origen del feminismo, el origen de la emancipación femenina, dice el texto. A ver, vamos a leerlo y vamos a responder la pregunta. En la mayoría de los países, el lugar de las mujeres era la casa y su ocupación, atender a los hijos. Así había sido por milenios. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XX atestiguaron los éxitos del movimiento femenino tras su participación política. Las ideas de emancipación femenina que tanta fuerza habían cobrado durante la Revolución Francesa fueron acalladas por el directorio, el consulado y el imperio. Pero fuera de Francia, mujeres de otras latitudes, especialmente del continente americano, cogieron esas inquietudes y desde mediados del siglo XIX creció su voluntad de participar en asuntos políticos. Una de las principales peticiones de la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer, realizada en julio de 1848 en el estado de Nueva York, fue la participación femenina en las elecciones políticas. El hombre no puede dirigir solo a la especie humana sin la ayuda y el concurso de la mujer. No obstante, sus seguidoras pronto se dieron cuenta de que se requería una actitud más decidida y recia para transformar la mentalidad patriarcal. Muy bien, jovencitos. Aquí en el texto se nos dice que el origen del feminismo, ¿no? El origen de la emancipación femenina está en la Revolución Francesa, pero que estas voces, dice, fueron acalladas por el directorio, el consulado y el imperio. Pero estas ideas no murieron ahí, ¿no? Estas ideas se trasladaron, dice el autor, a otras latitudes, especialmente en el continente americano, donde a mediados del siglo XIX, 1848, las mujeres pudieron votar por primera vez. El hombre no puede dirigir solo a la especie humana, sino sin la ayuda y el concurso de la mujer, dijeron entonces. Muy bien, y en la parte final dice, no obstante, sus seguidoras pronto se dieron cuenta de que se requería una actitud más decidida y recia
para transformar la mentalidad patriarcal. Muy bien, jovencitos, señoritas. Pregunta siguiente. Si las ideas de emancipación femenina hubieran cobrado fuerza siglos antes de la Revolución Francesa, ¿qué hubiese sucedido? ¿Cuál será aquí la respuesta? No existirían diferentes políticas entre hombres y mujeres. La mentalidad patriarcal se habría reducido en mayor medida. La Revolución Francesa habría tenido un curso distinto. Las mujeres de hoy serían más femeninas y más hogareñas que antes. Los cargos públicos estarían ocupados igualmente por hombres y mujeres. Bascuñán, la B, me dicen, la C. Otra cosa importante, jóvenes, es que las respuestas tienen que ser coherentes con el texto, ¿no? Uno cuando lee un texto puede, si es un texto argumentativo, ¿no? Puede estar en desacuerdo con lo que dice el texto, ¿no? Pero no te olvides que tú tienes que responder según lo que dice el texto, según la coherencia del texto. Hay que tener en cuenta eso. Aquí la respuesta es, muy bien, jovencitos, la B. La mentalidad patriarcal se habría reducido en mayor medida. Muy bien. Perfecto. A ver, continuamos. Muy bien, jóvenes. En el siguiente texto tenemos, en el siguiente texto se nos está contando una batalla en el cual casi pierde la vida Alejandro Magno. Se nos cuenta esa historia. A ver, vamos a leerlo. Dice lo siguiente. La batalla del Gránico está en su momento más crítico. Frente a la caballería persa se alza el bosque de lanzas de las tropas macedonias. El viejo Parmenión, un general experimentado, ha aconsejado a Alejandro no precipitarse en la ofensiva contra las huestes enemigas. Aún así, el soberano arremete con temeridad, es decir, arremete con imprudencia contra los persas a lomos de su caballo. Es un joven rebosante de vigor que no conoce el miedo. Sus enemigos lo reconocen con facilidad por las dos largas plumas blancas que adornan su casco. Lucha sin pensar en sí mismo, con pasión y precisión asesina. De pronto en una junta de la coraza de Alejandro se aloja un dardo. No sufre herida alguna, solo se queda confuso un instante, pero basta para que dos jinetes persas se abalancen sobre él. Esquiva el primero, el segundo acerca el caballo hasta él por el flanco y blande mueve su hacha sobre la cabeza del enemigo. Le rompió el penacho y la pluma de ambos lados, y aunque el casco aguantó bien y austeramente el golpe, el filo del alfanje tocó los primeros cabellos. Es decir, el persa le dio un hachazo a la cabeza de Alejandro, pero como estaba con su casco, no murió pues Alejandro. El jinete persa
se dispone a asestar el segundo golpe, pero un oficial macedonio llamado Clito el Negro se le adelanta y lo traspasa con la lanza. Con este gesto, Clito no solo salva la vida del joven rey macedonio, sino también su proyecto vital, la conquista y el sometimiento de Asia. El triunfo en el río Gránico, en la actual Turquía, marcó el inicio de una campaña militar formidable que durante 11 años se enfrentaría a los griegos contra los persas. Alejandro la llevó desde Grecia, la cuna de Europa, hasta el río Indo. A su término, sus guerreros habían recorrido más de 25.000 kilómetros y perdido un total de 750.000 hombres. Muy bien, jovencitos. Pregunta: si Alejandro hubiese sido un guerrero prudente, pregunta de extrapolación cognitiva, ¿qué hubiese pasado? Si Alejandro hubiese sido un guerrero prudente. En el texto nos dice que Alejandro era un guerrero imprudente, era un guerrero arriesgado, un guerrero que se exponía al peligro, un guerrero temerario, es la palabra que utiliza el autor. Es decir, una persona que se expone al peligro. Si Alejandro hubiese sido un guerrero prudente, ¿qué hubiese pasado? Bascuñán, me dice Frank. B, ¿están de acuerdo? ¿Cuál será la respuesta? La B, corrobora Samuel. B de Barco, B de Bascuñán. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí la respuesta es la B. Habría obedecido sin reparos los consejos de Parmenión. Dice el texto: el viejo Parmenión, un general experimentado, ha aconsejado a Alejandro no precipitarse en la ofensiva contra las huestes enemigas. Aún así, el soberano arremete con temeridad contra los persas. Casi le cuesta la vida, ¿no? Muy bien, jóvenes. Pregunta siguiente. Si Clito el Negro hubiese pasado por alto el ataque del jinete persa Alejandro, es decir, si Clito el Negro no se hubiese percatado del ataque del jinete persa Alejandro, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál será aquí la respuesta? Por si acaso, Bucéfalo era el nombre del caballo de Alejandro. La D, dedazo, D de dedo, claro. Las pretensiones de conquista de Asia habrían... El teclado marcó mal. Las pretensiones de conquista de Asia habrían quedado truncas. Muy bien, la D. Justamente, jóvenes, Alejandro Magno se caracterizaba por ser temerario, ¿no? Eso lo dicen los libros de historia. En la batalla, jóvenes, ¿no? A través de la historia, el general, ¿no? Se pone siempre detrás, a buen resguardo, ¿no? Los que se sacrifican o los que ponen la vida son los soldados de menor rango. En cambio, Alejandro era distinto, él se ponía adelante siempre, tenía esa característica de ser temerario.
Eso era contraproducente porque podía morir en batalla, pero era bueno porque motivaba a su ejército con el ejemplo, ¿no? Él iba adelante. Otro que tenía esa característica era Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Eran temerarios, ¿no? Arriesgados. Muy bien. A ver, jovencitos, voy a dejar de compartirte las diapositivas. Voy a compartirte el otro material. Bien. A ver, a ver, a ver. Ahí está, joven. Voy a acomodar esto. Un momento. Muy bien. Voy a dejar así a un lado esta especie de margen, ¿ya? Para acomodar ahí el chat y la cámara. Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a desarrollar las preguntas del material correspondiente. Preguntas de extrapolación. Texto 1. Al conducir un vehículo, se libera energía mientras la gasolina se mezcla de manera explosiva con oxígeno gaseoso para dar origen al dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Este es un ejemplo de un cambio químico o reacción química común de considerable importancia. Las reacciones químicas son procesos en donde una o más sustancias denominadas reactantes se transforman en otras de diferente naturaleza. Cuando ocurren estas reacciones, los enlaces químicos en las sustancias se rompen y forman nuevos enlaces que dan origen a los productos de la reacción. Entonces, las reacciones químicas no cesan, las reacciones químicas no crean ni destruyen átomos, sino que los reorganizan para producir nuevas sustancias. Muy bien, aquí en el texto se está hablando sobre las reacciones químicas. Nos está explicando el texto en qué consisten estas reacciones. Y se nos pone un ejemplo, ¿no? Al conducir un vehículo se libera energía mientras la gasolina se mezcla de manera explosiva con oxígeno gaseoso para dar origen al dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Este es un ejemplo de una reacción química. Pregunta: si la mezcla de gasolina y oxígeno gaseoso no se convirtiese en dióxido de carbono y agua, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería la respuesta? B de Vladimir, me dicen. Parece que Vladimir es el que manda dentro de Perú, de Perú Libre, ¿no? Jovencitos. Vladimir con B. ¿Cuál será la respuesta aquí, jovencitos? La B, la B. Muy bien, la B es la respuesta. El caso no sería ejemplo de reacción química. Muy bien, muchachos. B de Barco, B de Vladimir. Si las cosas siguen así, a Castillo lo vacan antes de fin de año, muchachos. Nuevas elecciones el año que viene. Está crítica la situación. Espero
se organice mejor el nuevo presidente. A ver, continuamos. Texto número 2. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Un buen libro se autorresume a medida que se van desarrollando los argumentos. Si el autor resume los argumentos al final de un capítulo o de una parte complicada, el lector debería ser capaz de volver a las páginas anteriores y encontrar los materiales que ha reunido en el resumen. En el origen de las especies, Darwin resume todo el argumento en el último capítulo, titulado Recapitulación y Conclusión. El lector que ha trabajado concienzudamente con todo el libro se merece esa ayuda, y el que no lo ha hecho no sabe utilizarla. Si se ha inspeccionado bien el libro antes de empezar a leerlo analíticamente, se sabrá si hay párrafos que resumen la obra y dónde se encuentran. Entonces podremos emplearlos de la mejor forma posible al interpretarla. Muy bien, jóvenes. Si un escritor soslayara, es decir, dejara de lado el brindar síntesis, el brindar un resumen para poder interpretar su obra, entonces, ¿cuál será la respuesta? Sus argumentos superarían a los de Darwin, sus libros serían calificados como deficientes, fortalecería los argumentos empleados, sus libros carecerían de complejidad. ¿Cuál es la respuesta aquí, jovencitos? La C. ¿Cuál es la respuesta? El texto nos dice, ¿no? Un buen libro se autorresume a medida que van desarrollándose los argumentos. O sea, un buen libro debe tener su resumen para ayudar al lector. Eso nos dice el texto. Pregunta de extrapolación. Si un escritor dejara de lado el resumen para poder interpretar su obra, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B de Vladi. ¿Están de acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿O la C? ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál será la respuesta, muchachos? Aquí, jovencitos, la respuesta es la B, B de barco. Claro, si un escritor soslayara, dejara de lado un resumen para poder interpretar su obra, entonces sus libros serían calificados como deficientes para el autor del texto, porque él sostiene que un buen libro debe tener un resumen, una síntesis.
B de barco. Muy bien, facilito, ¿no? Facilito, jovencitos. Muy bien, texto siguiente. Texto siguiente, jóvenes. Cuando llegué a la madurez intelectual y empecé a preguntarme a mí mismo si era ateo o teísta, es decir, si creía en Dios, dice, ¿no? Cuando llegué a la madurez intelectual y empecé a preguntarme a mí mismo si era ateo o teísta o panteísta, materialista o idealista, cristiano o librepensador, vi que cuanto más aprendía y reflexionaba sobre estas cosas, menos dispuesto estaba a dar una respuesta. Hasta que al fin llegué a la conclusión de que yo no tenía arte ni parte en ninguna de estas denominaciones, excepto la última, la de librepensador, ¿no? La única cosa en que estaba de acuerdo la mayoría de aquella buena gente era la única cosa en que yo me consideraba distinto. Ellos tenían la absoluta certeza de que habían alcanzado cierta gnosis, ¿no? Cierta verdad, cierto conocimiento. Con mayor o menor éxito habían solucionado el problema de la existencia, mientras que personalmente estaba totalmente cierto de que yo no, y bastante convencido de que el problema era insoluble, no tenía solución. Teniendo a Hume y a Kant de mi lado, no me podía considerar presuntuoso en dejarme llevar por esta opinión. Muy bien, jovencitos. En el texto nos está diciendo lo siguiente. El autor sostiene que cuando él llegó a la madurez intelectual, y si él se ponía un rótulo a sí mismo, si él se preguntaba qué cosa era, o ateo, o teísta, o panteísta, o materialista, o idealista, o cristiano, o librepensador, dice, no llegaban a ninguna conclusión, excepto la última. O sea, se considera libre pensador. Nos dice el texto que estas personas, ¿no? Los ateos o los teístas o los materialistas o los cristianos, ellos tenían la absoluta certeza de que habían alcanzado cierta verdad, cierto conocimiento, cierta gnosis. Con mayor o menor éxito habían solucionado el problema de la existencia. Pero él no, dice, ¿no? Mientras que personalmente estaba totalmente cierto que yo no, y bastante convencido de que el problema era insoluble. Es decir, el autor del texto se asume como escéptico. Él no se considera eh, que tiene una gnosis, que tiene una verdad sobre el problema de la existencia. Es una persona que duda, ¿correcto? Es un escéptico. No se pone a sí mismo ningún rótulo. Más bien se considera libre pensador. Dice la pregunta, si el autor siendo adulto hubiese sostenido que alcanzó la gnosis, habría ¿qué cosa? Pregunta de extrapolación cognitiva. El texto se nos dice que el autor no alcanzó una gnosis. La pregunta,
contradice radicalmente lo que sostiene el texto. Si el autor siendo adulto hubiese sostenido que alcanzó la gnosis, ¿no?, el conocimiento, una certeza, una verdad, habría quemado todos sus libros sobre religión o filosofía, mantenido por siempre un carácter muy iconoclasta, avisorado permanentes enigmas sin resolver, considerado ser poseedor de un saber indubitable, de un saber que no duda, que no cuestiona. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D, me dice Frank. ¿Están de acuerdo con su compañero, jóvenes? Un iconoclasta es una persona que se burla, que se burla de lo respetable, ¿no? Ese es un iconoclasta. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Concuerdan con su compañero Frank? Jovencitos. Aquí la respuesta es la D. Muy bien, Frank. Si el autor siendo adulto hubiese sostenido que alcanzó la gnosis, ¿no?, que alcanzó una certeza, habría considerado ser poseedor de un saber incuestionable. Hubiese pensado que lo que él considera verdadero sería incuestionable, no lo pondría en entredicho, ¿no? Y él nos dice, bueno, no nos dice claramente, nosotros lo inferimos. Nosotros inferimos que él es un escéptico, no ha llegado a ninguna verdad, no considera que ninguna posición sea verdadera. Tiene la duda como método, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la B. Si el autor siendo adulto hubiese sostenido que alcanzó una certeza, habría considerado ser poseedor de un saber indubitable. Muy bien, Frank. Continuamos. Texto siguiente. Texto 4. Dice lo siguiente. Lo que caracteriza a la tecnocracia es la tendencia a suplantar el poder político en vez de apoyarlo con su asesoramiento. Elimina así la división entre política como reino de los fines y técnica como reino de los medios. El tecnócrata abandona el terreno técnico-económico y de los medios de la acción social para meterse en el de los fines y en el de los valores, intentando que la decisión de tipo político y discrecional, con base en criterios prudentes y morales, pueda ser reemplazada por una decisión fruto de cálculos y previsiones de tipo científico sobre la base de puros criterios de eficiencia. De la desconfianza tecnocrática en la voluntad
o en la capacidad de los individuos particulares o asociados de realizar un sistema económico más eficiente, se deriva tanto la propensión a planificar la sociedad por medio de un sistema de control tecno-burocrático como la expulsión de la vida social de todo principio que no sea cuantificable. La aversión hacia una concepción del bien común que no se reduzca a un puro bienestar material. Muy bien. Pregunta 4. Si la tecnocracia no tuviera la tendencia a ingresar en el terreno de los fines, ¿cuál será la respuesta aquí? En el texto se nos dice que la tecnocracia corresponde al terreno de los medios, ¿no? Mientras que la política corresponde al terreno de los fines. El error que tiene la tecnocracia, nos dice el autor, es que se inmiscuye al terreno de la política, al terreno de los fines, y esto es contraproducente, ¿no? Se nos dice también en el texto que los tecnócratas juzgan que el bienestar de las personas solo es material, ¿no? Una persona está bien si tiene solamente beneficios materiales, no les interesa otro tipo de bienestar. El autor del texto considera que esto es negativo. Un tecnócrata, jóvenes, es un especialista, ¿no? ¿Te acuerdas que a Kuczynski le decían tecnócrata o que iban a llegar los tecnócratas al poder? Es decir, especialistas, ¿no? Un economista, un ingeniero, personas especialistas, no políticos, sino personas dedicadas a su especialidad. ¿Cuál será aquí la respuesta? Dice, si la tecnocracia no tuviera la tendencia a ingresar en el terreno de los fines, en el terreno de la política, ¿qué sucedería? El poder político no podría esbozar políticas sociales adecuadas para alcanzar el bienestar de todos. Los tecnócratas impulsarían decisiones de tipo discrecional con el fin de mejorar la organización social. Este podría mantener en el ámbito social determinados valores que trasciendan la prosperidad material. El sistema económico impuesto por el poder político no podría alcanzar la eficiencia esperada. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? La B, me dice Frank. Los tecnócratas impulsarían decisiones de tipo discrecional con el fin de mejorar la organización social. No, no es la respuesta. El autor del texto está en desacuerdo de que los tecnócratas se inmiscuyan en el terreno de los políticos. ¿Por qué está en contra de esto? Porque cree que los tecnócratas solamente les interesa el bienestar económico. Y el autor del texto sostiene que el bienestar no solamente es económico en una sociedad,
O sea, no se debe reducir el bienestar al aspecto material, al aspecto económico. O sea, si la tecnocracia no tuviera la tendencia a ingresar en el terreno de los fines, sería algo adecuado, de acuerdo al punto de vista del autor. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será entonces la respuesta, jovencitos? La A, me dice Frank. El poder político no podría esbozar políticas sociales adecuadas para alcanzar el bienestar de todos. No, tampoco. ¿Cuál será la respuesta? O sea, tendría que ser algo positivo. La conclusión sería algo positivo. El poder político no podría esbozar es algo negativo. No podría esbozar políticas sociales adecuadas para alcanzar el bienestar de todos. Porque el autor sostiene de que la tecnocracia, al inmiscuirse en el terreno de los fines, lo que trae son consecuencias negativas. Entonces, si los tecnócratas no se inmiscuyeran en el terreno de los fines, sería algo positivo. Por eso no podría ser la... Tampoco podría ser la B, ¿no? Por la misma razón. Aquí les ayudo. La respuesta es la C. Este podría mantener en el ámbito social determinados valores que trasciendan, que vean más allá de la prosperidad material. Lo que busca la tecnocracia, según el autor del texto, al inmiscuirse en el terreno de la política, es buscar simplemente bienestar material. El autor del texto sostiene que la ciudadanía, la población, no consigue un nivel de vida adecuado solamente con la cuestión material. Tiene que haber más que eso. Muy bien. Entonces la respuesta sería la C. Este podría mantener en el ámbito social determinados valores que trasciendan la prosperidad material. La C es la respuesta. La parte final del texto se nos decía, ¿no? Dice, a ver, de la desconfianza tecnocrática en la voluntad o en la capacidad de los individuos particulares de realizar un sistema económico más eficiente se deriva tanto la propensión a planificar la sociedad por medio de un sistema de control tecnoburocrático, como la expulsión de la vida social de todo principio que no sea cuantificable, el rechazo hacia una concepción del bien común que no reduzca, que no se reduzca a puro bienestar material. Muy bien, a partir de aquí damos como respuesta la C. 4 la C. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Texto siguiente. Texto 5. Muy bien, vamos a leerlo. Este texto está más sencillo que el anterior. Dice lo siguiente. En lo que se refiere al método, el rigor llevaba a Paul Ricoeur a lo que él denominaba
la vía larga, dando rodeos en diálogo con las perspectivas contrapuestas a la suya, cuando la problemática lo exigía. Así, por ejemplo, recurre a un exhaustivo análisis del presupuesto freudiano y de sus presupuestos antropológicos cuando se topa con el problema del inconsciente, a la hora de analizar los problemas de la voluntad y la libertad. Ello le permitió enriquecer sus investigaciones, pero a la vez el método no es inamovible, puesto que Riquet va adaptándolo al objeto de análisis. Muy bien, en el texto, jovencitos, se nos dice que Paul Riquet utilizaba un método llamado la vía larga, que consistía en enfrentar sus ideas sobre un tema determinado con ideas opuestas a la suya. ¿Por qué hacía esto? Porque ello le permitía enriquecer sus investigaciones, dice el texto. Pregunta de extrapolación. Si en sus estudios Riquet no hubiera aplicado el método de la vía larga, probablemente, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál será la respuesta? ¿A de amor? ¿Será la respuesta, jovencitos? Sus argumentos carecerían de la rigurosidad propia que requieren los análisis de tipo exhaustivos. No, no es la respuesta. Hay otra. El texto nos decía que este método de la vía larga, ¿no?, consistía en que él enfrentaba sus puntos de vista sobre un tema determinado con otros puntos de vista sobre el mismo tema que sean contrarios a la suya. ¿Para qué hacía esto? Nos dice el texto, para enriquecer sus investigaciones. ¿Qué pasaría entonces si Riquet no hubiera aplicado este método? Probablemente. Está facilito. La B, me dice Frank, Bascuñán, B de Bascuñán. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Señoritas. Muy bien, Frank. La B es la respuesta. Sus análisis habrían prescindido, sus análisis habrían dejado de lado la enriquecedora confrontación con otros puntos de vista. B de barco, B de barco. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a desarrollar el siguiente texto. Rápidamente. Dice, si un médico creyera que sus razonamientos tienen el mismo valor que los de un matemático, estaría muy equivocado y esto lo llevaría a consecuencias muy falsas. Por desgracia, es lo que ha ocurrido
y le ocurre todavía a los hombres que yo denominaría sistemáticos. De hecho, esos hombres parten de una idea fundada más o menos en la observación y que consideran como una verdad absoluta cuando razonan de manera lógica y sin experimentar. Y llegan de consecuencia en consecuencia a construir un sistema lógico, pero sin realidad científica alguna. Con frecuencia las personas superficiales se dejan fascinar por esta apariencia lógica y así es como en ocasiones se renuevan actualmente las discusiones dignas de la antigua escolástica. Esa fe demasiado grande en el razonamiento que conduce a un fisiólogo a una falsa simplificación de las cosas proviene, por un lado, de la ignorancia de la ciencia de la que habla y por otra, de la ausencia de sentimiento de complejidad de los fenómenos naturales. Por esta razón, vemos en ocasiones a matemáticos puros, grandes mentes además, caer en errores de esta clase. Simplifican demasiado y razonan sobre fenómenos tal y como lo crean en su mente, pero no como son en la naturaleza. El gran principio experimental es, por lo tanto, la duda filosófica que deja al espíritu su libertad y su iniciativa, y de donde provienen las cualidades más preciadas para un investigador en fisiología y medicina. No hay que creer en nuestras observaciones, en nuestras teorías, salvo en caso de comprobación experimental. Muy bien, jovencitos. En el texto, eh, el autor está hablando de la investigación en medicina, ¿no? El autor sostiene que hay muchas personas que elaboran teorías científicas en la especialidad de medicina, pero teniendo en cuenta solamente el aspecto lógico. Ese aspecto lógico de su teoría o ese aspecto de su teoría, de la presentación de su teoría, no lo corroboran con la realidad, no lo, eh, no lo contrasta con la realidad para saber si esa teoría es cierta. Y eso le parece un error al autor del texto. Al final dice, el gran principio experimental es por lo tanto la duda filosófica que deja al espíritu su libertad y su iniciativa, y de donde provienen las cualidades más preciadas para un investigador en fisiología y medicina. No hay que creer en nuestras observaciones, en nuestras teorías, salvo en su caso de comprobación experimental. Es decir, las teorías que pueden ser muy brillantes, muy lógicas, pero si no se demuestran en la realidad, ¿no? En la aplicación práctica, ¿no? Si no se comprueban experimentalmente, entonces hay que desecharlas. Muy bien, jovencitos. Pregunta 6. Centralmente, Bernard, el autor del texto, argumenta en torno. ¿Cuál será aquí la respuesta? C de Cerrón. Hay otra.
Se menciona esto, ¿no? Pero no es lo principal. Centralmente, o sea, principalmente, Bernard argumenta en torno, aquí es la A, al modelo de investigación en medicina, A de avión. En la siguiente, según Bernard, la noción de realidad científica debería vincularse a la, acá está, realidad científica. Dice, cuando razonan de manera lógica y sin experimentar, y llegan de consecuencia en consecuencia a construir un sistema lógico, pero sin realidad científica alguna. Según Bernard, la noción de realidad científica debe vincularse a la simplificación excesiva, argumentación escolástica, pasión desenfrenada o comprobación experimental. Muy bien, la D, comprobación experimental. Perfecto. Pregunta 8 del nivel inferencial, ¿no? Pregunta sobre la inferencia. Se desprende del texto que los pensadores del periodo escolástico, ¿cuál es la respuesta aquí? A ver, vamos a buscar esta parte. Dice, con frecuencia las personas superficiales se dejan fascinar por esta apariencia lógica. Y así es como en ocasiones se renuevan actualmente las discusiones dignas de la antigua escolástica. Esa fe demasiado grande en el razonamiento que conduce a un fisiólogo a una falsa simplificación de las cosas proviene por un lado de la ignorancia de la ciencia de la que habla y por otro de la ausencia de sentimiento de complejidad de los fenómenos naturales. Se desprende del texto que los pensadores del periodo escolástico, ¿cuál será aquí la respuesta? Se desprende del texto que los pensadores del periodo escolástico se fijaban simplemente en la coherencia lógica, ¿no? Se quedaban en el aspecto lógico de sus teorías. No lo llevaban a la práctica, no lo demostraba experimentalmente, ¿no? Muy bien, la respuesta sería la C. Se desprende del texto que los pensadores del periodo escolástico se soslayaban, dejaban de lado el control experimental en sus reflexiones. Es compatible con el texto afirmar que Bernard propugnaba que compatibilidad. La D, muy bien, Frank. El criterio de cientificidad debe ser empírico. En una ciencia como la medicina, ¿no? Claro. En la filosofía, pues, todo se queda en el aparato mental nada más. 10. Si un filósofo considerase que la ciencia ha alcanzado la cúspide de su desarrollo, entonces Bernard, fíjate que aquí tenemos la pregunta de extrapolación. Si un filósofo considerase que la ciencia ha alcanzado la cúspide de su desarrollo, entonces Bernard,
En la última parte del texto, Bernard nos dice que tenemos que tener la duda como método. Todo lo debemos demostrar. Muy bien, Frank. La A. Rechazaría dicha afirmación calificándola de errónea. 10A de avión. 10A de avión. Muy bien, jovencitos. El día de hoy hemos trabajado el tema de la extrapolación. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos, señoritas. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.